Me siento una maestra más profesional, una maestra más capaz de poder enseñarle más cosas a los chiquitos. O sea, no quedarse con lo básico y además hacerlo de una forma tan rápida, tan sencilla, tan lúdica y dinámica para ellos, pues les emociona, ¿no? Porque hasta ellos las van diciendo, las van repitiendo, las emocionados hasta por competencias, vaya, se automotivan por completo. El aprender de una manera diferente, pero una manera que al final se ven los resultados, los niños leen con fluidez, las matemáticas igual. Vamos a empezar ahora pronto con el inglés, que este método también sirve para esto. Y bueno, Elisa, tú das todos los pasos a seguir, das ejemplos, múltiples ejemplos, así que todas esas herramientas generan confianza en uno mismo para poderlo implementar, así que todo ese estrés desapareció y bueno, estoy súper motivada de empezar a ver resultados en los niños. Ahora con el método, aprender tantas cosas, aprender cómo este método les desarrolla, por decirlo así, el apetito por el aprendizaje, eso ha sido una bendición. Lo súper recomiendo de verdad y tomen todo lo que puedan. Es una información increíble que les va a servir para cada momento que ustedes estén con sus niños. Es algo que vale oro, de verdad, vale oro. Entonces sí, lo súper recomiendo, es un método increíble. Constato que el método es divertido, que no es nada engorroso y que los niños y niñas realmente lo disfrutan. Ha sido espectacular. ¡Ay, qué bonito es lo bonito! No saben qué emoción me da poder constatar que tantas maestras están teniendo éxito, se están sintiendo más seguras, más confiadas para enseñar a leer a sus niños antes de los 6 años. Muchísimas gracias por compartir estos testimonios y muchísimas gracias, queridísimas, a todas ustedes que se han unido a esta Semana de la Lectura Temprana. Qué manera más emocionante de empezar el año. Es un excelente momento cuando iniciamos un año para igualmente reformarnos, formarnos, seguir aprendiendo, buscar hacer cosas diferentes. ¿Qué mejor época que ahorita? Me siento muy orgullosa y muy honrada de estar iniciando este año con ustedes. Bueno, pues esta es nuestra Semana de la Lectura Temprana 2023 y antes de que avancemos al tema de nuestra clase del día de hoy, te recuerdo que te inscribas a la comunidad de Facebook y te registres en los grupos de WhatsApp si es que todavía no lo has hecho. Por correo recibiste los enlaces y la información. Es importante porque así vas a estar, bueno, pues súper pendiente de todo lo que va a estar sucediendo esta semana, que va a ser súper intensa, ¿ok? Entonces, si no te has registrado, pues regístrate. Hoy es nuestra primera clase, vamos a hablar de las guerras de la lectura. Mi nombre es Elisa Guerra, algunas de ustedes ya hemos estado en contacto durante pues diferentes momentos. Con algunas de ustedes a lo mejor es nuestro primer encuentro. Soy Elisa Guerra, soy mamá, soy maestra y lo que quiero hacer el día de hoy durante toda esta semana es ayudarte a que te sientas segura, a que te sientas capaz de que puedes enseñar a leer a tus niños antes de los 6 años, ¿ok? Ese es mi objetivo durante toda esta semana. Y bueno, me encantará saber qué tal vamos con ese objetivo. Tú puedes en todo momento en la comunidad hacer tus comentarios, dejar preguntas con el hashtag Método Filadelfia, ¿sale? Y ahí estaremos pendientes de lo que se va generando. Bueno, me encantaría, antes de que empecemos ahora sí de lleno, volver a escuchar algunos otros testimonios, ¿sale? ¿Me acompañan? Hola Elisa, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Claudia Ivette, soy maestra de preescolar y soy mamá de una pequeñita de 2 años. La verdad, me encantó mucho todo el curso que tomé contigo. Fuiste muy clara llevándonos de la mano en todos los aspectos para poder fomentar la lectura y la escritura en los niños menores de 6 años. Y bueno, ¿qué te cuento? Me siento una maestra más profesional, una maestra más capaz de poder enseñarle más cosas a los chiquitos. O sea, no quedarse con lo básico y además hacerlo de una forma tan rápida, tan sencilla,
tan lúdica y dinámica para ellos, pues les emociona, ¿no? Porque hasta ellos las van diciendo, las van repitiendo, las emocionados hasta por competencias, vaya, se automotivan por completo. Entonces, agradezco mucho que nos hayas brindado esta oportunidad de conocer este método. A pesar de que ya lo había escuchado en muchas ocasiones, no había tenido la oportunidad de conocerlo realmente. Agradezco que me hayas ayudado a formarme más como una maestra. A partir de esa base científica se ha podido desarrollar este método Filadelfia que a mí personalmente me parece algo grandioso. Más de 28 años que llevo como maestra, fui una defensora a ultranza del método que no implicara forzar, entre comillas, a los niños antes de los 6 años para aprender a leer y a escribir. Después de escuchar todos los argumentos tan bien sustentados, entendí que nuestro cerebro tiene unas grandes capacidades que a partir de esa premisa errada estamos desperdiciando. El método Filadelfia funciona, es válido y me parece maravilloso el trabajo que de manera libre y a través del juego se puede hacer con los estudiantes. Me encanta. ¡Ay, qué lindas! Gracias, gracias, queridísimas. Estas maestras hermosas a las que ustedes están escuchando estuvieron conmigo en nuestro último cohorte del curso completo del método Filadelfia, del que más adelante les platicaré, no hoy ni la próxima clase, pero más adelantito. Pero bueno, me emocionan muchísimo sus palabras. Gracias, 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 queridísimas. Y ahora sí, arranquémonos. Déjenme les cuento un poquito de cómo es que llegamos hasta aquí, de dónde sale toda esta inquietud por hablar de la lectura temprana. Bueno, hace muchos años, no les digo cuántos, pero calcúlenle, yo me convertí en mamá por primera vez. Y en ese tiempo yo no era ni maestra, ni tenía estudios de educación, ni me dedicaba a la docencia, pero pues como muchas mamás, me metí de lleno al papel de la maternidad y me gustaba mucho pasar tiempo con mis hijos y enseñarles cosas. Entonces empecé a leer cualquier cantidad de libros que había sobre crianza, sobre educación, y me topé con un libro muy interesante que se llamaba Cómo enseñar a leer a tu bebé, de Glenn Doman. Lo leí, me encantó todo lo que vi ahí, lo empecé a aplicar, empecé a tener mucho éxito, me fui a Filadelfia a tomar los cursos que se ofrecían para padres, empecé a investigar cada vez más, me di cuenta de que no solamente podía enseñarles a leer a mis hijos, sino que podía enseñarles un montón de otras cosas. Aquí ven una foto donde estoy con ellos con violín, esperando al tercer bebé y ya enseñándoles violín a los otros dos chiquitos. Y bueno, dediqué varios años de la primera infancia de mis hijos a hacer estos programas con ellos, con mucho éxito y con muchas satisfacciones, pasándola súper bien, tanto ellos como yo. Y bueno, pues llega el momento en el que el mayor de ellos, Leo, debe de ingresar a la escuela. Yo había retrasado este momento porque la estaba pasando muy bien en casa con ellos. Pero bueno, cuando llega el momento en que Leo empiece el preescolar, ay, pues no encontraba yo en mi ciudad, Aguascalientes, en el ombliguito de México, y les estoy hablando de hace muchos años, por supuesto, no encontraba una escuela que cubriera cabalmente mis expectativas. Por supuesto, todas las escuelas eran muy lindas, con maestras competentes y cariñosas. Vamos, no había nada malo en sí en la escuela. Lo que yo sentía que se quedaba corto eran los programas, lo que se enseñaba y cómo se enseñaba en la escuela. Porque para entonces yo ya me había dado cuenta, ya había aprendido de todo el potencial que tienen los niños chiquitos y todo lo que podían aprender. Y me parecía que los programas tradicionales, los programas típicos del preescolar, híjole, dejaban mucho que desear. No realmente alcanzaban a cubrir mis expectativas, no aprovechaban el enorme potencial de los niños. Y bueno, ¿qué les digo? Empezó mi peregrinar por varias escuelas. Cuando ya iba en la tercera, me di cuenta, pues, de que si quería una educación diferente para mis hijos, iba a tener que fundar la escuela que quería para ellos. Y eso hice, la verdad, muy aventada, porque, bueno, subestimé completamente lo que significaba ser maestra. Les comenté, yo no tenía en ese momento formación docente, fue hasta tiempo después que me preparé y que me titulé como maestra. Pero en ese tiempo, pues yo era solamente una mamá, había estudiado letras, pero nada que ver con educación.
Y de pronto me embarco en esta aventura de fundar una escuela, casi me rajo en la primera semana. Cuando cerré la puerta ese primer viernes, créanme que lo único que yo quería hacer era devolver todas las inscripciones a esas primeras familias que habían creído en el proyecto y regresarme a la casa, a la sala de mi casa con mis hijos, porque me di cuenta de que era súper difícil, ¿no? De que ser maestro de preescolar realmente es una labor titánica y no saben lo que valoré el trabajo de los docentes desde ese momento. Pero bueno, no me podía rajar así como así y decidí que iba a aguantar un año el ciclo escolar, que era lo que me había comprometido con las maestras, y acabando ese año me regresaba derechito a mi casa. Pero bueno, eso fue hace más de 20 y aquí sigo. En el caminito me enamoré de la docencia, en el caminito fui aprendiendo cómo sortear las enormes dificultades de ser maestra. En el caminito fui estudiando, me titulé como educadora, como licenciada en educación preescolar, después hice una maestría en el TEC de Monterrey, más tarde hice otra maestría en la Universidad de Harvard en educación y bueno, pues he seguido una carrera en educación, ¿no? Entré a la educación siendo mamá y me quedé enganchada y aquí sigo. El día de hoy, ¿cuáles son mis proyectos? Bueno, pues sigo apostando por la infancia temprana, apostando por los programas de lectura temprana y de enseñanza temprana de muchas otras cosas, pero al mismo tiempo también, bueno, pues soy parte de la Comisión Internacional para los Futuros de la Educación, coautora del reporte que acaba de publicarse, Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Me dedico a dar conferencias alrededor del mundo, he dado pues, casi 400 en inglés y en español, en diferentes países, y con temas no solamente de educación temprana, sino también de ciudadanía global, de educación y tecnología, y bueno, de muchas otras cositas por ahí. ¿Y qué es lo que quiero hacer esta semana entonces? Como decíamos, quiero ayudarte a que te sientas segura y capaz de que esto se puede hacer y de que esto funciona, que no te pase lo que a mí, que ya me andaba, que no, ay, pues sí, que fue para mí muy difícil, que sabía que los niños tenían ese potencial porque lo había vivido con mis hijos, pero que no sabía realmente cómo, pues cómo llevarlo a cabo. Y en eso es en lo que te quiero acompañar. Y para hablar en términos claros de por qué es tan importante para mí o considero que es tan importante la educación temprana, yo estoy convencida de que todos los niños tienen este derecho de nacimiento, de ser seguros o estar seguros, de ser felices y de ser brillantes, seguros en todos sentidos, seguros, libres de violencia, seguros en que tengan los alimentos suficientes, variados y nutritivos, en que tengan atención médica, felices, por supuesto, en que tengan relaciones estrechas con sus cuidadores, con sus padres, con el entorno, y brillantes en que puedan desarrollar al máximo el potencial con el que todos los niños nacen, ¿no? Y eso es también parte de mi entusiasmo por trabajar con ustedes durante esta semana. Ahora, para empezar a entrar en materia, te voy a pedir que recuperes del baúl de los recuerdos, de tus recuerdos, intentes recuperar cómo fue cuando aprendiste a leer, cómo aprendiste a leer, cómo te enseñaron, en qué momento, quién te enseñó, fue en la escuela, fue en tu casa, cuántos años tenías, qué sientes cuando recuerdas cómo aprendiste a escribir. Porque sabes que esas experiencias que vivimos, pues cuando éramos muy chiquitas, chiquitos, sí hay también por aquí maestros, aunque las de preescolar solemos ser sobre todo mujeres, pero también he conocido muy valiosos docentes de preescolar varones. Entonces, bueno, cuando diga niños me refiero a niñas y niños y cuando diga maestras me refiero a maestras y maestros. Así no tenemos pues cuestión de excluir a nadie. Pero bueno, todas estas experiencias que sentimos, que tuvimos cuando éramos pequeños, pequeñas, en el aprendizaje de la lectura, quieras que no, se filtran hacia lo que hacemos el día de hoy cuando enseñamos a leer a nuestros niños, si es que tú enseñas a leer a tus niños en la escuela y cómo lo haces. Y si no lo haces todavía, pues cómo llegarías a hacerlo. Entonces, yo les pedía desde antes que tomaran un momentito para reflexionar. Ojalá lo hagamos. Piensa cómo aprendiste a leer y qué sientes cuando lo recuerdas. Y ahora sí, vámonos al tema derechito de esta
de esta primera sesión de nuestra Semana de la Lectura Temprana. El título de nuestra clase de hoy es Las guerras de la lectura. ¿Y qué es esto, queridísimas, de las guerras de la lectura? Básicamente se trata de una guerra de metodologías para enseñar a leer. Por un lado, en esta esquina tenemos a los métodos fonéticos, así en plural, ahorita vamos a ver por qué, y en la otra esquina tenemos a los métodos globales. Y desde hace tiempo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, estas dos metodologías se han enfrentado y se han desgarrado las unas a las otras, ¿no? Porque bueno, por supuesto, siempre está el debate de qué manera deberíamos de enseñar a leer a nuestros niños, cuál es la mejor manera de hacerlo. Y bueno, para empezar a definir un poquito cuáles son cada una, o las propuestas, digamos, de estas metodologías, vamos a hablar en primera instancia de los métodos fonéticos. En plural se los dije, les comento por qué en plural. Porque en realidad no es que sea el método fonético y el método global. Yo veo esto más bien como dos paraguas. Un paraguas abarca diferentes metodologías que son principalmente fonéticas o eminentemente fonéticas, y otro paragüitas que cubre otro grupo de metodologías que están focalizadas principalmente en la parte global del lenguaje. Entonces, no es una sola metodología, es un conjunto de metodologías. Hay unas decididamente fonéticas, hay otras decididamente globales, y luego vamos a ver también algunas posibles combinaciones. Pero bueno, los métodos fonéticos, ¿cuáles son sus características? Son metodologías para la enseñanza de la lectura que se basan principalmente en las letras, los sonidos de esas letras y las leyes que rigen la combinación de esas letras y sonidos, ¿no? Es un método o es un conjunto de métodos que suelen ser muy sistemáticos. Comienzan enseñando generalmente las vocales y luego ciertas consonantes y luego combinaciones entre vocales y consonantes, y luego van haciendo combinaciones cada vez más complejas de letras, las famosísimas sílabas trabadas, por ejemplo. Y es muy explícito, o sea, hoy nos toca aprender la A y toda esta semana vamos a trabajar con la letra A, y explícitamente exprimimos la letra A, ¿no? O la letra que nos toque. Y en Estados Unidos, estos fueron los métodos que más se utilizaron hasta 1900. Al rato vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Pero fíjense cuántos años. Antes de 1900, pues prácticamente todo eran métodos fonéticos. Y también vamos a hablar un poquito de qué hemos hecho en Latinoamérica. Por supuesto, los proponentes de los métodos fonéticos destacan ciertas ventajas en esta metodología. Una de las principales es que cuando supuestamente un niño aprende a leer fonéticamente, pues descubre el código, es capaz de descifrar cualquier palabra, y en ese sentido podría leer cualquier palabra que le presentes con mucha precisión, ¿no? Y otra de las supuestas ventajas es, por supuesto, la economía del esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ¿cuántas letras hay en el abecedario? Depende de la lengua, ¿no? Pero es un número pues bastante limitado, ¿no? Veintitantas letras o grafías puede haber en una lengua. Y bueno, pues obviamente es relativamente sencillo enseñar un número tan limitado de elementos y las reglas que funcionan entre ellos. Entonces, bueno, pues hay quien dice, en poco tiempo podemos acabar de enseñar todo lo que necesitábamos enseñar. Entonces, hay una economía del esfuerzo, en este caso principalmente para los docentes. Pero también se han identificado algunas desventajas. Uno, ay, queridas, pues que suelen ser muy aburridos, que no son significativos, porque imagínate, cuando tú presentas a los niños las letras, en realidad una letra no significa nada. Una letra por sí sola, aislada, no tiene ningún referente significativo para el niño, ¿no? Una ¿a qué sabe? ¿Cómo se come? ¿A qué huele? ¿Qué se hace con ella? Pues no, es completamente una abstracción. Y es muy repetitivo y bueno, pues para los chicos suele ser bastante aburrido. Fragmentamos el lenguaje y le quitamos todo significado para nuestros niños. Y luego, bueno, pues decodificar el lenguaje es un esfuerzo considerable, requiere todo el poder de la corteza cerebral y suele ser un proceso lento.
Entonces, cuando tú estás descifrando, tu lectura es lenta y mientras más lenta es tu lectura, mientras menos fluidez tienes a leer, más se impacta negativamente la comprensión, ¿no? Si lees muy lentamente, es muy difícil que entiendas lo que estás leyendo. Un componente indispensable de la comprensión lectora es la fluidez, que puedas captar las palabras, que puedas llegar a la idea detrás de las palabras lo más rápidamente posible. Y bueno, no en el español, que es una lengua transparente, pero sí en el inglés y en otras lenguas que no son transparentes, pues hay aquí una complejidad muy grande en la parte fonética. ¿Por qué? Porque bueno, el español es una lengua transparente, lo decíamos ahorita. ¿Qué significa esto? Que la A siempre suena A, ¿no? Que la M siempre suena M. Son contadas las excepciones, como por ejemplo la C, que a veces suena K y a veces suena S, ¿no? Pero en términos generales, las letras siempre tienen un solo sonido o muy poquitas variantes. En cambio, en el inglés, bueno, es un desastre porque nada suena como se escribe, ¿no? Y hay un montón de reglas muy complejas de aprender. Al ratito les cuento una anécdota que me sucedió a mí personalmente cuando estudié la última maestría en Harvard, que tiene que ver con esto. Pero bueno, se los dejo para el ratito. Entonces, cuando la lengua es oscura, se vuelve muy complejo el aprendizaje con los métodos fonéticos, ¿no? Ok, ahora vámonos con los métodos globales. Sus características principales. Los métodos globales parten no de las letras y de los sonidos de las letras, sino de las palabras completas, idealmente en textos auténticos. ¿A qué se refiere esto de textos auténticos? Bueno, por supuesto, no es que existan textos falsos o algo así, pero los textos típicos de los métodos fonéticos son los textos que abordan las letras que ya presentaste, ¿no? Por ejemplo, el típico mi mamá me ama, mi mamá me mima, sucia masa la masa, que utilizan solamente las vocales y consonantes que el niño ya conoce. Estos no son como forzados, no son textos auténticos que te encontrarías en una librería un domingo al mediodía leyendo en la sección de libros infantiles, ¿no? Entonces los textos auténticos son tal cual la literatura infantil con toda su riqueza sin estarla limitando a cierto número de letras o de sonidos que los niños ya conocen. Por cierto, desde siempre los métodos globales han incluido también algo de fonética, pero se basan principalmente en las palabras completas dentro de textos auténticos. Es menos estructurado que los métodos, son métodos menos estructurados que los métodos, suelen ser, que los métodos fonéticos. No es tanto como que cada semana aprendemos una letra, sino que más bien vamos aprendiendo muchas palabras al mismo tiempo en un contexto mucho más amplio. Y comenzó a utilizarse principalmente en Estados Unidos a partir de 1900. De nuevo, al ratito que lleguemos a historia, les cuento un poquito más de eso. ¿Qué ventajas pueden tener los métodos globales? Bueno, generalmente, así como los métodos fonéticos suelen ser aburridos, los métodos globales promueven mucho más el disfrute porque al estar basados en textos auténticos, pues es mucho más divertido leer la historia de un patito, qué sé yo, que decir sucia masa la masa o el oso se asea. Esos son textos muy áridos. Y claro, cuando eres capaz de reconocer las palabras automáticamente por golpe de vista, la palabra completa, y no tienes que descifrarla, pues ahí hay más fluidez y recuerden, a mayor fluidez, mayor comprensión. Los proponentes de los métodos fonéticos han detectado y han señalado algunas posibles desventajas de los métodos globales. Y acuérdense, no me estoy refiriendo a el método fonético contra el método global, sino a los métodos fonéticos y los métodos globales, que entre ellos también pueden tener ciertas diferencias, ¿ok? Pero la manera como comenzaron a manejarse los métodos globales a partir de 1900 en Estados Unidos, bueno, los antagonistas, digamos, de los métodos globales encontraban estas desventajas. Uno, que son métodos, bueno, que suelen ser muy imprecisos, que prácticamente te piden adivinar lo que estás leyendo.
quizá tengan un poco de razón, ¿eh? Porque sí, efectivamente, estoy estirando mucho el concepto, por supuesto. Recuerden que dentro de este paragüitas puede haber muchos métodos globales y algunos pueden no pecar de pueden no estar cometiendo este pecado, pero muchas veces le llamaban el método de mira y dice, porque lo que pedían a los niños era, bueno, mi rey, pues fíjate en los dibujitos e intenta adivinar qué es lo que dice el texto, ¿no? Entonces, eso no es preciso porque tú puedes ver una imagen, una ilustración, y por supuesto que el texto, pues a lo mejor va a decir algo de lo que está ahí, pero no necesariamente vas a pensar en las mismas palabras, en la misma estructura. Entonces, pues era un poquito como jugar a las adivinanzas. Y por otro lado, pues la dificultad, hablábamos en los métodos fonéticos de la economía del esfuerzo para los docentes, y acá vendría la dificultad para los docentes, porque si vas a enseñar por palabras, pues uno podría con toda justicia decir, ¿y cómo voy a enseñar por palabras? O sea, ¿cuántas palabras voy a enseñar? ¿Qué días? ¿Cómo? ¿Cómo está el asunto? Y hay quienes decían, bueno, pues es que imagínense lo que significaría enseñar todas las palabras del diccionario, una por una. ¿Cuándo acabamos, queridos? Imagínate tú si lo tuviéramos que hacer así. ¿Cuándo acabamos? ¿Cuándo acabamos? No, pues nunca, nunca acabamos. Bueno, entonces, desventajas, que puede ser impreciso, como jugar a las adivinanzas, y que podría tener dificultad si tuviéramos que enseñar todas las palabras. No te asustes, no, no es necesario tener que enseñar todas las palabras del diccionario de una por una, ni mucho menos. Pero bueno, es una de las desventajas o preocupaciones legítimas. Entonces, entendemos que dos de las grandes diferencias o digamos, de los grandes dilemas entre los métodos fonéticos y los métodos globales. El método fonético, todos quieren llegar, por supuesto, a la comprensión de la lectura, a que podamos entender lo que leemos. El método fonético le da mucho énfasis a decodificar para poder leer todo, aun si a costa de eso sacrificamos algo de fluidez y disminuye la comprensión. Y los métodos globales le dan mucho peso a la comprensión, a una costa de a veces no ser lo suficientemente precisos, ¿no? Entonces, bueno, pues conciliar lo mejor de estos dos mundos es complicado, pero por supuesto que ya ha habido quienes lo han intentado hacer. Nos llega el método balanceado o los métodos balanceados, porque nuevamente no es que sea uno solo, sino es un paraguas que cubre a metodologías que intentan tomar lo mejor de estos dos mundos. Pero esto también, por supuesto, tiene sus dificultades. ¿Por qué, queridos? Porque vamos a suponer que tú eres de los acérrimos defensores del método fonético, de los métodos fonéticos, y tu compañera del salón de al lado es acérrima defensora de los métodos globales, ¿no? Y entonces, cuando de pronto viene alguien y nos dice, ay, pues es que, miren, los dos tienen ventajas y desventajas. Hay que aprender a conciliarlas y hay que hacer un poquito de las dos cosas, un poquito de los dos métodos. Bueno, lo que sucedió es que muchos de los acérrimos postulantes de los métodos fonéticos metieron un poquito de método global, ¿no? Y ya decían que era un método balanceado, pero en realidad eran métodos fonéticos con un chirris, un piquetito de metodología global. Y al revés, también los que estaban muy casados con los métodos globales solían meter un poquitito de fonética, un poquitito más de fonética, y entonces ya decir, ay, bueno, ya somos un método balanceado, ¿no? Pero pues si te estoy dando nada más un cuadrito de mi chocolate, no realmente estoy compartiendo el chocolate contigo, ¿no? Estoy simplemente como que, ay, por no decir, te doy un cachito de toda mi propuesta. ¿Cuál sería entonces la receta? ¿Cómo le hacemos para realmente balancear un método? Está difícil esto, ¿no? Porque en qué proporción, hasta dónde, qué tanto. Ha habido, por supuesto, muchas propuestas muy interesantes, pero no llega a haber algo que nos diga exactamente tanto así, tanto de uno y tanto del otro. Y muchas veces lo que ha resultado es más bien pues un monstruito tipo Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, que pues tiene cachos de una cosa y cachos de otra cosa y bueno, pues es aquello, un collage un poco extraño lo que ha salido, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia y todo esto es interesante, queridísimas, e importante
porque sabrán ustedes que estamos viviendo una crisis global del aprendizaje desde antes de la pandemia, pero por supuesto ahora con la pandemia se ha acrecentado tremendamente. Y esta crisis del aprendizaje es principalmente una crisis de lectura, ¿no? La mitad de los niños de 10 años en el mundo en este momento, bueno, en este momento parece ser que es más bien cerca del 70%, 7 de cada 10 de los niños de 10 años en el mundo pueden descifrar, pero no pueden comprender lo que están leyendo, ¿no? Entonces, ¿realmente están leyendo? Esa es la gran pregunta. Por eso es que estamos tan metidos en todo este tema de la lectura y de la enseñanza de la lectura. Pero haciendo un poco de historia, les decía yo hace ratito que hasta 1900 en Estados Unidos, pues prácticamente prevalecían los métodos fonéticos para la enseñanza de la lectura. Hasta que de pronto un día, Horace Mann, que como ustedes saben, fue filósofo, fue educador, fue escritor, un buen día se le ocurre decir, oigan, pues viendo cómo enseñamos a leer a los niños, es algo realmente aburrido, es algo espectacularmente espantoso. ¿Cómo aprenden los niños a leer? Es muy tedioso, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a decir, oh, Horace Mann nos está diciendo que es muy aburrido. ¿Será, pobres niños, cómo están aprendiendo, no? Es algo soso y aburrido. Entonces digamos que vino a sacudir un poquito el gallinero, a movernos el tapete y hacernos pensar cómo estábamos enseñando a leer. Después viene James McKim Cattell, él fue psicólogo y digamos que desde otra mirada muy diferente, él estaba haciendo investigación con el cerebro, una de las primeras investigaciones neurológicas, y él se interesaba mucho en saber cuánto tiempo le llevaba al cerebro reconocer una letra, ¿no? En comparación con cuánto tiempo se tardaba el cerebro en reconocer una palabra. Esto es, tú ves una letra, la letra A, y dices, ah, es la letra A, ¿no? Suena A. Llegas a la idea abstracta de la letra A. O, por el contrario, ves una palabra, manzana, por ejemplo. ¿Y qué tan rápido tu cerebro llega a la imagen de la manzana, esa fruta del color que le hayas querido imaginar, roja, verde, amarilla? ¿Qué tan rápido llega? Y la teoría era que pues manzana es mucho más larga, es una cadena de letras y que entonces el cerebro seguramente iba a tardar mucho menos en reconocer la A que en reconocer la palabra manzana, en llegar a la idea de la A que llegar a la idea de la manzana. Sin embargo, él pudo detectar que el cerebro reconoce mucho más rápido las palabras que las letras y tiene que ver seguramente en que la manzana es algo concreto y significativo, mientras que la A es, como ya decíamos hace rato, puramente una abstracción. Entonces, a pesar de que la palabra manzana es una cadena mucho más larga, con más letras que simplemente la letra A, el cerebro puede reconocer las palabras más rápido que lo que reconoce las letras. Entonces, todo esto empezó como que a hacer ruidito en el mundo de la educación. Kenneth Gottman también viene, a él se le ha considerado de alguna manera el padre de los métodos globales. Él era psicólogo y bueno, él acuñó una frase que hoy se nos hace muy, pues muy obvia, pero que en esos momentos quizá no lo era tanto. Él empezó a decir, la lectura es lenguaje. En ese tiempo, pues muchos educadores veían la lectura pues prácticamente como una materia de la escuela, ¿no? Aprender a leer es una materia de la escuela, pero la lectura es, decía Glenn Doman más adelante, es una función cerebral y leer es lenguaje. Así como podemos percibir el lenguaje auditivamente, el lenguaje oral, ahora que yo estoy hablando con ustedes, ustedes me están haciendo el favor de escucharme y están captando el mensaje que les estoy diciendo a través de sus oídos. Bueno, pues la lectura también es lenguaje, solamente que es lenguaje que nos llega a través de la vía visual, ¿no? O a través del tacto, quienes, los invidentes que leen braille, ¿no? Pero finalmente es lenguaje, es lenguaje. Lo que cambia es el medio a través del cual nos llega ese lenguaje. Entonces, si un niño pequeño puede aprender a hablar y a entender su lenguaje oral, ¿qué de plano no podría haber ahí una relación entre la manera y el tiempo en el que aprende a leer? Y Kenneth Goodman fue uno de los primeros en empezar a comparar cómo aprenden los niños a hablar y a entender su lenguaje oral
con cómo aprenden los niños a leer y a escribir más adelante. Bueno, y pues con todo esto, pues sí, ardió Troya, queridísimos, ¿no? Gallinero espantado, un montón de ideas ahí en ebullición y ardió Troya. Y bueno, por supuesto que hay algunas cosas en las que los proponentes de los métodos globales y los proponentes de los métodos fonéticos están de acuerdo. Por ejemplo, pues en que lo realmente importante de la lectura es poder comprender los textos. Si puedes descifrar, pero si no puedes entender, pues dime de qué te sirve. Pues absolutamente de nada. Si me presentas tú ahorita un libro escrito en alemán, pues a lo mejor voy a podértelo descifrar en el sentido fonético de la palabra, pero si no sé lo que significan las palabras, pues da idéntico, no voy a recibir el mensaje, no estoy leyendo realmente, ¿no? Y acuérdense que la comprensión depende muchísimo de la fluidez con que podemos reconocer las palabras. Y también en eso están de acuerdo los proponentes de los métodos fonéticos, en que lo importante es ser capaz de comprender los textos y que un elemento importante para la comprensión es la fluidez en el reconocimiento de las palabras. Ahora, ya bastante más cercano a nuestros días, en 1984, Steven Pinker, que es, bueno, psicólogo, lingüista, un gurú de la educación de la lingüística, de la psicología el día de hoy. Él fue mi profesor precisamente de psicología en la Universidad de Harvard. Bueno, pues en 1984, él de pronto lanza por ahí una propuesta y nos dice, oigan, ¿y no será que en realidad lo que hacemos cuando leemos es pues recitar las palabras que ya nos aprendimos de memoria, ¿no? De tanto ver las palabras, cuando las vemos en un texto, en realidad ya no las desciframos, sino que las aprendimos de memoria. Y bueno, pues nuevamente esto levantó olas, pues porque por supuesto la memoria tiene muy mala prensa, ¿no? Y entonces mucha gente pensó que lo que él estaba diciendo era proponer que todo mundo aprenda a leer memorizando las palabras y bueno, pues obviamente también ahí hubo cierta dificultad y reticencia, pero como idea al aire me parece interesante porque vamos a rescatar esto un poco más adelante. Otra cosa en la que están de acuerdo tanto los proponentes de los métodos fonéticos como de los métodos globales es que un vocabulario oral robusto nos va a ayudar a predecir qué tan buenos vamos a ser para aprender a leer. Hubo un estudio famosísimo de Hart y Risley, dos investigadores, que me parece que fue en los años 90, siguieron a familias de diferentes entornos socioeconómicos y midieron qué tantas palabras hablaban las familias con sus hijitos en los días normales, ¿no? Grababan las conversaciones y luego pues hacían un conteo de cuántas palabras, qué tipo de palabras, si el vocabulario era sofisticado, si las interacciones eran positivas. Y se dieron cuenta de que las familias que más hablaban con los niños, donde había un mayor número de palabras pronunciadas en un día y cuyo vocabulario era más sofisticado, ¿no? Más allá de las palabritas de siempre, sino ir incorporando vocabulario de diferentes contextos. Y en un ambiente positivo, interacciones positivas, ¿no? Conversaciones interesantes para aprender de cosas, preguntarles a los chicos sobre su día, en lugar de simplemente, por ejemplo, dar órdenes o regañar a los niños. Bueno, pues estos niños llegaban a la escuela con un vocabulario oral mucho más robusto que los niños que habían recibido menor estimulación en casa. Y ese vocabulario oral tenía una incidencia determinante en la facilidad con que los niños aprendían a leer. Y todavía años después había una ventaja considerable entre los niños que habían recibido un mayor estímulo de vocabulario en sus primeros años de vida, ¿no? Entonces, simplemente eso creo que nos puede hacer mucho pensar las implicaciones que puede tener para los que nos dedicamos a la infancia temprana. Bueno, pero entonces les cuento. Se habían agarrado con la cubeta proponentes de métodos fonéticos con proponentes de métodos globales y no se ponían de acuerdo. No, que mis métodos son los mejores. No, que la razón la tengo yo. No, que tú estás mal. No, que el que está mal eres tú.
Y de pronto, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos estableció un panel, ¿no? Una mesa de expertos con la consigna, con la misión pues de estudiar las investigaciones científicas y determinar pues quién de los dos tenía la razón, algo así como un arbitraje. Me da risa porque me imagino, ya saben, agarrándose con la cubeta a los proponentes de ambos extremos, como cuando tus hijos van en la parte de atrás del coche y tú vas manejando y traen un pleito tremendo y tú volteas y les dices, ya, esténse quietos, chamacos. Bueno, así me los imagino a los del panel. Pues sí, un intento de ponerle fin a ese pleito de una vez por todas. Y bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de este panel? Se las digo primero para Estados Unidos y ahorita se las cuento para Latinoamérica. Lo que el panel determinó se decantó más hacia los métodos fonéticos, pero sin dejar de reconocer la importancia también de los métodos globales, ¿no? Como buen papá conciliador, digamos que intentó decir las dos cosas son importantes. Parece ser que es un poquito más importante lo fonético que lo global, pero lo global también es muy importante. Entonces, en realidad, el debate no ha terminado, queridísimas. El debate continúa vivo. Y claro, ha habido personas que dicen que en realidad todo el reporte pues sí, de este Congreso no es completamente favorable a lo global, porque de entrada ya había mucha más investigación con métodos fonéticos y no tanta con métodos globales, entonces ya de ahí, a partir de ahí, hay una desventaja, hace más falta investigación con métodos hacia los métodos globales, ¿no? Que las personas que fueron llamadas para participar en este panel eran personas pues que ya desde un principio estaban más bien orientadas hacia los métodos fonéticos. Y bueno, es posible que tengan razón, pero lo interesante de esto es decirles, continúa el debate, ¿no? Al día de hoy en Estados Unidos continúa el debate. ¿Y en Latinoamérica qué ha pasado? Bueno, pues desde este momento en el que se dio el debate y el Congreso con todo este arbitraje, bueno, pues ya saben, sobre todo en México, pero también en otros lugares de Latinoamérica, lo que sucede en Estados Unidos tarde o temprano nos acaba alcanzando. Pero yo siento que no entramos tan fuerte al boom que hubo en Estados Unidos a partir de los 70s de los métodos globales, en gran parte, queridísimas, porque recuerden que el español es una lengua transparente, entonces no tiene tantas dificultades en la fonética como la tiene el inglés, por ejemplo. Y claro, en parte por eso y en parte porque pues es más cómodo seguir haciendo lo que ya sabemos hacer, pues en realidad yo creo que en México y en muchos países de Latinoamérica hemos seguido trabajando principalmente con métodos fonéticos, a lo mejor añadiendo alguna cosita, alguna puntita por aquí, por allá, algún cuadrito de chocolate de métodos globales, pero en general más bien ha sido la parte fonética la que hemos seguido privilegiando en Latinoamérica. Y bueno, método Filadelfia, queridísimas, ¿cómo encuadra en todo esto que les he estado platicando? Bueno, comienzo platicándoles primero de Glenn Doman. Glenn Doman se dedicó a los niños con lesiones cerebrales. Él fundó en 1955 en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, lo que hoy se conoce como los Institutos para el Logro del Potencial Humano, y dedicó varias décadas, 6 décadas de su vida, a trabajar con niños con muy diversos diagnósticos, todos ellos con dificultades neurológicas, ¿no? Y tuvo éxito en enseñar a leer a niños con lesiones cerebrales. Y bueno, fue también aplicando sus conocimientos, sus hallazgos en el campo del desarrollo neurológico infantil que había logrado a través de los niños con lesiones cerebrales, para aplicarlo también con niños pequeños, con niños muy pequeños, pero sin necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, al día de hoy, los institutos siguen trabajando con familias de niños con lesiones cerebrales y con familias de niños muy pequeños para ayudarles a desarrollar al máximo su potencial. Y método Filadelfia en realidad es, digamos, que el nombrecito que le hemos dado coloquialmente a estos programas y filosofía que Glenn Doman
desarrolló a partir de los años 50, pero aplicado a instituciones escolares, aplicado a escuelas, porque Glenn Doman no creó estos programas para maestras como nosotras. Él creó estos programas para madres y padres, para que mamá y papá enseñaran a leer a sus hijos en la sala de su casa, así como lo hice yo. Acuérdense, este fue el caminito por el cual yo llegué a, pues sí, a donde estoy ahora, en la educación y en la infancia temprana, ¿no? Entonces, Método Filadelfia es la adaptación de las propuestas de Glenn Doman, pero para ser aplicadas en un entorno escolar, en escuelas. Y el Método Filadelfia cae o se cobija debajo del paragüitas de los métodos globales, pero aquí les quiero hablar de dos diferencias súper importantes con respecto a la mayoría de los métodos globales como eran conocidos antes, ¿no? Tanto los métodos fonéticos como los métodos globales empezaban a trabajar con los niños a partir de los 6 años cuando entraban a primer año de primaria. A lo mejor un poquito desde antes, desde el último grado de preescolar, como todavía el día de hoy se hace, ¿no? Nosotros con Método Filadelfia enseñamos globalmente, sí, pero con niños mucho más pequeños. En el caso de, pues, de las escuelas preescolares, iniciamos a los 3 años o a los 2 en las escuelas que tenemos maternal, pero podría iniciarse incluso antes. Si tú estás trabajando en casa con tus propios hijos, como lo hice yo con los míos, podrías empezar desde los 6 meses. Y ya sé, ouch, ya sé que esto suena así como que, ¿cómo crees que enseñar a leer a un bebé de 6 meses? No te preocupes, no, no te lo estoy proponiendo ahorita directamente, pero te quiero decir que es posible, yo lo hice, ¿no? De una manera muy diferente, por supuesto, a como tú y yo aprendimos a leer y a escribir. No le vas a enseñar a leer a un bebé con las letras y el abecedario que no tienen absolutamente ningún significado para él. Y por cierto, tampoco creo que sea muy buena idea hacerlo con los niños más grandes. Pero bueno, lo primero es antes de los 6 años. Yo creo que una de las dificultades de los métodos globales es que aprender las palabras por golpe de vista no es imposible, pero es más difícil mientras más grande eres. Mientras más pequeñito eres, más fácil las puedes aprender. Entonces, creo yo que los métodos globales tenían la idea correcta, enseñar el lenguaje a través de las palabras completas, pero el momento inapropiado, demasiado tarde, ¿no? Esto había que hacerlo desde mucho antes. Y haciéndolo antes es mucho más fácil para ti y para los niños, y mucho más gozoso. Y la otra cosa es que sí, en Método Filadelfia tenemos la enseñanza explícita, sí hay una estructura muy bien determinada sobre cómo enseñar a leer a los niños. ¿Se acuerdan que hace rato decíamos que los métodos globales no eran tan estructurados como los fonéticos? Los fonéticos te dicen, ok, esta semana vamos a aprender esta letra y macheteas esa letra toda esa semana y haces planas y haces cualquier cantidad de cosas con esa letra, ¿no? Y con los métodos globales, como se llevaban tradicionalmente, pues no, era mucho más libre, era más bien leer un montón de textos y adivinar las palabras que venían en esos textos. Yo sé que estoy simplificando mucho, pero con Método Filadelfia sí partimos de las palabras, como los métodos globales, pero enseñamos de una manera muy sistemática cierto número de palabras cada semana, con cierta duración, intensidad y frecuencia, con un programa en que las vamos hilando con otras palabras para formar pares y luego frases y luego libros, ¿no? Textos cada vez más largos. Y si hay una enseñanza explícita, no es ve el dibujo y dime qué crees que dice el texto. No, les mostramos la palabra y les decimos qué dice la palabra. Entonces, esas son las dos grandes diferencias de Método Filadelfia como método global en comparación con la gran mayoría, con el resto de los programas globales, ¿no? Entonces, de alguna manera, podríamos decir que Método Filadelfia es un método balanceado. Bueno, es más global. Digamos que tiene más leche que harina, leche que es más fluida, harina que es más sustancia. Es más global, es más fluido, pero no está peleado tampoco con la fonética, sobre todo en español, ¿no? En lenguajes oscuros sí esa parte es un poquito más escabrosa, pero en lenguajes transparentes no necesariamente está peleado con la fonética. Eso sí, al inicio, con los niños más pequeñitos, trabajamos exclusivamente con global, con palabras. Ya llegará el momento un poquito más adelante en que también podamos incorporar las letras. Y eso lo vamos a ver en otras clases, no hoy. Pero bueno, a todo esto,
queridísimas, ya platicando de todas estas guerras de la lectura y que estamos hablando, bueno, pues de enseñar a leer a los niños desde antes de los 6 años, decíamos ahorita, con métodos globales, pero mucho antes de los 6 años, desde los 3, desde los 2, incluso les dije hace rato que a los 6 meses, no se me traumen. A lo mejor ustedes dicen, ay, pero de verdad se puede, o sea, ¿cómo le enseñas a un niño tan chiquito a leer, no? ¿Cómo haces que se concentre? ¿Qué tal que lo estás atosigando? ¿Qué tal que lo estás presionando? ¿Qué tal que no funciona? O vamos a suponer que sí es posible. ¿Es realmente correcto? O sea, ¿se vale? ¿Va a ser feliz un niño aprendiendo a leer? ¿Para qué le sirve aprender a leer tan pronto? ¿No? ¿Por qué deberíamos desear o por qué sería deseable enseñarle a leer a un niño tan pequeño? Bueno, muchas de estas preguntas las vamos a responder en la próxima clase, la clase del miércoles, cuando hablemos de cuál es la edad idónea para aprender a leer. Pero quiero irles adelantando algo. En primer lugar, decirles que sí es posible, que llevo más de una década, de hecho, más de 2 décadas ya, queridas, qué horror, trabajando con estos programas, con esta metodología. Y me ha tocado asesorar y acompañar no sé a cuántos miles de maestras, pero más de 5,000 y yo creo que ya cerca de las 10,000 maestras, docentes en muchas partes del mundo. Y sé que funciona, ¿no? Cada año varios miles de niños aprenden a leer con esta metodología y sé que funciona, ¿no? Lo vi primero con mis propios hijos, después lo vi con mis estudiantes. Llevo muchos años presentando este tipo de cursos y acompañando a docentes y me han compartido también sus propios testimonios y sabemos que funciona, ¿no? Que funciona y que no es algo estresante ni difícil para el niño, ni lo vas a tosigar, ni le vas a robar la infancia. Al contrario, es más fácil para él aprender de esta manera y es más fácil aprender cuando es más chiquito. Le estás dando una herramienta enorme que le va a ayudar para cuando llegue a la supuesta edad en la que tendrá que aprender a leer. No te lleva demasiado tiempo y muchas maestras se agobian porque dicen, uy, pero entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar eso? ¿Qué tal que acabó el ciclo escolar y no aprendieron a leer? No, no, querida, no te preocupes. Además, estamos aprendiendo desde antes. Lo que más tenemos ahora es tiempo. Estamos empezando a aprender desde mucho antes, ¿no? Y por supuesto que se logra. Pero bueno, es correcto, es deseable. Me gustaría que platicáramos de eso en la próxima clase, cuando hablemos de la edad idónea para aprender a leer. ¿Cuándo es esa edad idónea? Y depende de quién lo dice. ¿Por qué es la edad idónea? ¿Idónea para quién? ¿Para los niños o para nosotros? De eso vamos a platicar en la próxima clase. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue es, puedes repasar esta clase las veces que quieras. Aquí se queda grabadita. Recuerda, por tiempo limitado, cuando se acabe esta semana, se acaban las clases, las descolgamos y ya no puedes tener acceso a ellas. Pero durante esta semana, las veces que quieras, puedas tener acceso a esta clase y repasar, ¿no? Recuerda que el viernes, en nuestra última clase, al final de la clase, te voy a platicar también del curso completo sobre el método Filadelfia para el aprendizaje temprano, pero todavía no, ¿no? Nada más te lo voy platicando por si te interesa, pues estés muy pendiente en la tercera y última clase de la semana. De aquí a nuestra próxima clase, que es el miércoles, ay, bueno, me encantaría que participaras en la comunidad, que nos contaras de esta clase de hoy, 1, 2 o 3 puntos que tú creas que hayan sido los más importantes, los que más resonaron para ti. Si hay algo de lo que aprendimos el día de hoy que tú creas que puede impactar ya tu práctica docente, algo que puedas empezar a aplicar desde ahorita, inmediatamente. Y también me sirve muchísimo, queridísima, si me cuentas qué más te gustaría seguir aprendiendo en las próximas clases. Así puedo yo ir buscando, pues sí, acompañarte ahí en donde tú sientes que te hace falta. Puedes compartir esto en la comunidad y te recomendamos utilizar el hashtag Método Filadelfia, la etiqueta que ya habíamos mencionado, o esta otra que es Quiero aprender Filadelfia. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, queridísimas, para nuestra siguiente clase. Aquí les comparto mis medios sociales para que estemos en contacto. Y bueno, pues nos vemos hasta entonces. Me gusta mucho terminar las clases recordándoles siempre que todo niño lleva dentro de sí
la semilla de la genialidad. Qué maravillosa responsabilidad, qué enorme privilegio tenemos quienes nos dedicamos a la educación y trabajamos con los niños más pequeños de acompañarles en ese camino. Bueno, pues listo, nos vemos muy pronto. Chao. Con el método Filadelfia me impulsa a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a querer